Buenos días. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La fuente de bendición es la palabra de Dios para toda persona que ama la palabra de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando uno de los libros maravillosos en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Estamos viendo del versículo 6 peligros que acechan a todo creyente. En el versículo 6 dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el verso 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. Verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hemos visto el ser engañado con palabras vanas afecta tu espíritu en el interior. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás alimentando tu alma? ¿Con qué es lo que estás edificando tu vida espiritual? Recuerden que las palabras tienen un poder, sea para bien o sea para mal. El creyente puede ser engañado con palabras vanas a cometer pecados sexuales. Eso ya vimos ya. Los jóvenes tienen que tener mucho cuidado cuando una persona se acerca para tratar conseguir su objetivo. Te van a pintar, te van a hablar muchas maravillas. Entonces, ahí donde tú tienes que ser sabio. Y como Pablo lo dijo a Timoteo: huye tú pues de las pasiones juveniles. No tienes que dejar de llevarte por muchas palabrerías, sino sea guiado por el Espíritu Santo. La palabra vano significa es algo vacío, sin sustancia, sin ninguna verdad, sino trae mucha crueldad. En esa parte tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Y luego también vimos que nosotros no participamos en los pecados que cometen otros. Si tú vas a cometer algún hermano un pecado que está cometiendo y tú no dices nada, te callas, te haces a la vista gorda, tú te haces un cómplice. Y la Biblia dice en el verso 7: no seas pues partícipes con ellos. Si tú ves cometer algún error, algún cristiano, tú tienes que acercarte a él, reprenderlo, exhortarlo, amonestarlo, llamarle la atención, porque él es tu hermano. Y lo que tú estás haciendo, salvando esa vida para que no siga en esa obra. Entonces tú, hermano, tienes que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará. Pues tenga mucho cuidado. La palabra participar indica complicidad de un acto inmoral o ilegítimo. Eso es lo que hace el mundo. El mundo comete pecados fraudulentos, y para que no sea descubierto, que usan el dinero, el soborno, la coima. Pues en el cristianismo es algo diferente. Por ejemplo, ¿no? Un amigo en el mundo lo ve a su amigo que está sacando la vuelta a su esposa. ¿Y qué hace el otro? Le invita a un par de gaseosas para que él tape su pecado. Y el amigo se convierte en un cómplice. Y eso es un pecado. En cambio, en la vida cristiana es muy diferente. Nosotros estamos en este mundo, como lo manifestó Jesucristo, pero no somos de este mundo. Entonces nosotros tenemos que manifestar la verdad y decir no al pecado sin temor ninguno. Porque ya que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, tiene sus consecuencias. Pues entonces, hermanos, tú no seas partícipes. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. Y luego también vimos, ¿no?, ¿por qué no debemos ser cómplices de alguien que peca? Mira lo que dice en el versículo 8. ¿Por qué yo no debo ser cómplice? A ver, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? No es que tú vas a tener temor de tu amigo, sino vas a tener temor de Dios. En el versículo 8, Pablo nos está diciendo: porque en otro tiempo, está hablando de otra vida, de la vida pasada, antigua, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. La razón por la cual yo no debo participar en el pecado que otros cometen,
porque yo soy luz. Y la luz reprende, rechaza todo acto de inmoralidad, toda clase de pecado. Por eso nosotros el uno al otro tenemos que apoyarnos, hermano, a agradar a Dios en todo momento. Recuerda que este capítulo 5 hemos empezado diciendo que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo tú estás imitando a Dios? ¿Eres un imitador de Dios? ¿Estás imitando lo que otros creyentes practican, actos de inmoralidad? Pues tú no tienes que ser cómplice de ellos. Tú tienes que reprenderla, o en todo caso salir de en medio de ellos. Porque no tenemos que involucrarnos en algo ilícito, en algo malo que ellos están haciendo. Nuestra vida, nuestra manera de ser, de conducirnos es diferente a lo que éramos antes. Por eso Pablo o el Espíritu Santo nos está recordando, nos está diciendo en el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Éramos hijos de las tinieblas, del diablo. Pues ahora que somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y como luz tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. La esencia del incrédulo, hermano, es tinieblas. No puede amar a Dios porque su corazón es tinieblas. No puede obedecer a Dios porque su voluntad es tinieblas. No puede conocer a Dios porque su mente es tinieblas. Eso es la naturaleza, la esencia de un incrédulo. No puede amar a Dios. No ama porque su mente está entenebrecido. Son ajenos de Dios. No ama a Dios. No puede conocer a Dios. No puede obedecer. Le cuesta porque está en tinieblas. En cambio, el Hijo de Dios, el hijo que acaba de nacer, tiene una naturaleza nueva. Y esa nueva naturaleza lo va a llevar a conocer más y más a su Padre. La nueva criatura tiene una nueva especie, un nuevo espíritu. Te va a llevar a obedecer la palabra de Dios. Te va a llevar a amar. Eso es el modelo de vida que un creyente tiene que hacer, seguir la corriente de Dios y no seguir la corriente de este mundo. Éramos tinieblas, teníamos la mente entenebrecido, éramos ajenos de Dios. Todo creyente que ha nacido de Dios ya no practica pecados, actos inmorales, y no es cómplice cuando algún hermano en Cristo comete errores. Lo reprende, lo rechaza, porque tú eres diferente. Si tú te callas, eres un cómplice. Si tú viste algo, también eres un cómplice. Por eso tú tienes que ser diferente y decir no, decir las cosas con claridad, decir verdades. Dios es un Dios de justicia y la justicia tiene que ser aplicado a través de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el tiempo de Jesucristo, la gente no respetaban, no amaban la verdad, vivían en hipocresía. Y ese era un grupo religioso, los fariseos. Aparentaban ser hombres decentes, hombres piadosos delante de Dios, pero eran hipócritas. Y Jesús los reprendió. Hermanos, nosotros tenemos que ser cristianos auténticos, cristianos reales, cristianos espirituales. No tenemos que usar una mascarilla para decir que yo soy cristiano y luego al poco te sacan la mascarilla. No, tu manera de ser, así como tú eres en la iglesia, así como tú sirves a Dios, en todo lugar debe ser, porque la luz no esconde nada. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Somos algo diferentes. Somos diferentes porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, como dice en Efesios 5:1, que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. Tú eres un amado de Dios. Yo soy amado de Dios porque Dios me amó, envió a su Hijo. Jesucristo dio su vida
Y ahora nosotros también podemos practicar de la misma manera. Podemos amar a nuestra familia. Podemos amar a nuestro prójimo. Y además tenemos la fe de Dios, la característica. Podemos andar en fe. Podemos rechazar toda duda, toda incredulidad. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Rechazando toda clase de fornicación, toda clase de actos inmorales, toda clase de palabras corrompidas, de verbales, necedades, truhanerías que no agradan a Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, nos estamos vistiendo de cosas buenas, cosas que agradan a Dios. Las tinieblas, recuerden, es un símbolo del estado de separación de Dios. Donde hay tinieblas, no hay bendición. Donde está la luz, hay la bendición de Dios. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la esencia del Hijo de Dios? Ya que la esencia del incrédulo es tinieblas, porque su mente está entenebrecido. No puede amar a Dios. No obedece a Dios. En cambio, la esencia del creyente, dice San Juan 12:36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Jesús es luz. Somos hijos de luz. Creemos y tenemos la luz de Dios en nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice 1 de Juan 1:5, este es el mandamiento que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pues andad en luz como hijos de luz. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo, el modelo de Dios. Gloria a Dios. Ahora mira lo que dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Estamos viendo que nosotros somos diferentes. Y ahora dice la palabra de Dios que nosotros no participamos en actos inmorales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, vive dentro de nosotros. Y nosotros además tenemos, dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Todo creyente debe practicar la bondad. Porque el fruto de la bondad está dentro de ti. Y todo creyente debe practicar la justicia. Eso es lo que hace el Espíritu. El fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él. La justicia del hombre es un trapo de inmundicia. El hombre por sí mismo no va a agradar a Dios nunca, porque todas sus actitudes son malas delante de Dios. En cambio, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo vino, el Cordero inocente sin mancha que quita el pecado del mundo. Él no pecó en ningún momento, Él murió. Jesucristo, su justicia, nos dio a cada uno de nosotros. Tú, mi hermano, tú eres la justicia de Dios. No por lo que tú has hecho, no por lo que tú haces, sino por la obra que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Recuerden que Él se ofreció como una ofrenda en olor fragante ante Dios. Dios se agradó de la ofrenda de Jesús. Y esa ofrenda trajo satisfacción al corazón del Padre. Y no solamente Dios se agradó de la obra de Jesús, sino que ahora esa justicia lo da a todo creyente. Todo creyente que ha nacido de nuevo tiene la justicia de Dios. Nadie te puede condenar. Por eso tú tienes que andar en toda bondad, en toda justicia. Y luego dice acá en el versículo 9, también dice el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Gloria a Dios. Qué bueno saber que el fruto del Espíritu es verdad. Porque estamos en la verdad. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Él dijo, el Espíritu de verdad. Gloria a Dios. Hermanos, manténgate firme en Jesús. Manténgate firme
en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, tú sigue la verdad. Recuerden, hermanos, que la luz debe reflejar dentro de nosotros, como hijos de Dios. El fruto del Espíritu se manifiesta en un deseo ardiente de experimentar todo aquello que traiga satisfacción al corazón del Padre. El fruto del Espíritu te va a llevar a ser bondadoso, actuar con justicia, actuar con verdad. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las obras de la carne son tinieblas. Y esto lo puedes encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. En cambio, las obras del Espíritu son luz, son para los creyentes, en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la carne y vistámonos de las armas de luz. Qué bueno saber que Dios es luz y que nosotros somos hijos de luz. Gloria a Dios. En la siguiente clase vamos a ver ahora la razón por cual el cristiano no debe practicar las obras infructuosas de las tinieblas. La bendición de Dios esté con cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué hora es, chiquita?